desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, Lucas 17, capítulo 17, versículo 20. ¿Me dice amén, por favor? 17, 20. Lucas 17, 20. Bien, dice la palabra del Señor, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, diga conmigo, he aquí, dígalo fuerte, he aquí, el reino de Dios, dígalo fuerte, el reino de Dios está entre nosotros. Y le damos un grande aplauso a Dios, hermanos. Bien, el mensaje de esta noche le he puesto por título, y espero que la iglesia lo reciba y en representación de ustedes, el mensaje se llama Venga tu reino. Amén. Venga tu reino. Diga conmigo, venga tu reino. Bien, si usted con detenimiento la Biblia que ha leído, los que han leído ya varios libros de la Biblia, si usted con detenimiento analiza lo que voy a decir en esta noche, usted seguramente y yo vamos a concluir que todo en la Biblia se resume en el tema del reino. En el tema del reino. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Porque a fin de cuentas vamos a pertenecer a un reino, o pertenecemos a un reino, uno de los dos. El reino de Dios o de los cielos, que es lo mismo, ¿no? Cuando usted encuentra en la Biblia el reino de los cielos, es lo mismo que el reino de Dios. O pertenecemos o vamos a pertenecer al reino de Dios o al reino de las tinieblas. Usted sabe que el reino de Dios lo dirige un rey, Jesucristo, nuestro Señor. Ahorita mismo el reinado Dios se lo ha entregado al Hijo para que posteriormente el Hijo le entregue el reino a el Padre. Igual Jesús es el rey también, el Padre es el rey. Y el reino de las tinieblas, usted lo sabe, está gobernado por el mismo Satanás. Así que en esta gran caminar cristiano no podemos pensar que vamos a tener una posición neutral. Dígame amén, hermanos. No existe la neutralidad en la vida cristiana. La indiferencia en la vida cristiana no existe. No podemos pensar que nos va a ir bien si mantenemos una actitud indiferente o neutral. Porque a fin de cuentas, o le servimos a un señor o al otro señor. Jesús lo habla específicamente a la riqueza, ¿verdad? Pero ahí también con ese minúscula podemos incluir también a Satanás. O sea, Satanás es Señor con ese minúscula, pero el Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, es Señor con ese mayúscula. Bien, ¿por qué digo esto? Porque estamos inmersos en una guerra, hermanos. En esta guerra no habrá empates, no habrá empates. Esta guerra que estamos librando, que muchos no se están dando cuenta, y a veces manejamos la teoría de la guerra espiritual, pero muchos no se dan cuenta de que estamos librando una guerra espiritual, en lo cual va a ganar uno de los dos bandos. ¿Cuál cree usted? ¿Cuál reino cree usted que va a ganar? Por supuesto, no cabe la menor duda, ganará el reino de Dios, porque el reino de las tinieblas es perdedor. Amén.
Esta guerra no es una guerra sin fin. Vamos a seguir peleando por la eternidad. No. Algún día nuestros ojos, nuestras lágrimas serán enjugadas. Enjugadas, sí, cesará nuestra lágrima. No habrá dolor, no habrá más luto, no habrá más llanto, porque las cosas viejas habrán pasado. Y estaremos gozosos en la presencia del Señor para siempre. Alguien le aplaude a Dios por eso. Bien, cuando hablamos de reino de Dios, que es sinónimo de reino de los cielos, no estamos hablando de la iglesia. Quiero que me sigan el mensaje. La iglesia está la iglesia hace parte del reino de Dios. El reino de Dios es lo máximo. Miren, muchas de las cosas con que el hombre se enaltece, y estoy hablando en la parte espiritual. Por eso, podemos tener, por ejemplo, una iglesia súper organizada, pero con todo la iglesia súper organizada está sujeta al reino de Dios. El reino de Dios es lo que domina. Ahorita vamos a hablar bien claro lo que es el reino de Dios. De manera que ni la iglesia, que hace parte del reino, ni una denominación, por muy antigua que sea, o algún concilio estará por encima del reino de Dios. Porque diga conmigo, el reino de Dios es más grande. Amén. Bien, todos sabemos en este lugar que este mundo está gobernado por Satanás, hermano. ¿Alguien tiene duda en esto? Nuestro Señor Jesús dice que Él es el príncipe de este mundo. O sea, no es rey. El diablo no es rey. Diga conmigo, el diablo no es rey. Pero no podemos negar que tiene autoridad. Tiene autoridad de príncipe. Él es príncipe. Entonces, este mundo está regido por Satanás. No lo podemos negar. El sistema perverso que mueve este mundo lo dirige Satanás. Lo dirige todo este sistema perverso de asesinatos, que cada vez se está metiendo más la maldad al mundo. Lo estamos viendo como en los tiempos de Noé. Había violencia. El mundo estaba lleno de violencia como en los tiempos de Noé. Todo este sistema judicial corrupto, que están sacando leyes a favor del reino de las tinieblas y en contra de Cristo, son leyes anticristo. Es un sistema que está influenciado por Satanás. ¿Por qué? Porque hay un reino que Él está gobernando, y aún sin ser rey, fíjense que aún los principados dirigen reinos. Como aquí hay varios principados en esta tierra. Está el principado de Mónaco. No sé si Luxemburgo es un principado, creo que sí. Pero hay principados que son naciones, y no hay necesidad de que ellos sean reyes para dirigir un principado. Entonces, como estamos en un mundo perverso, en un sistema malévolo, estamos en un orden que se va a acabar tarde o temprano, en un sistema que cada vez se va a empeorar. Ahora, cuando estamos hablando del reino de los cielos, estamos hablando nada menos y nada más que Dios irrumpiendo en ese mundo influenciado por las tinieblas. ¿Cuántos me están siguiendo? Aquí quería llegar, porque por algo dice Jesús a los fariseos cuando le preguntaron que cuándo iban a venir el reino de Dios. Jesús les dice: el reino de Dios está dentro de vosotros. Por eso les dije que el reino de los cielos está por encima de cualquier denominación. Por eso les dije que el reino de los cielos es más espiritual que material. El reino de los cielos no está sujeto a ningún gobierno político, hermano. El reino de los cielos, gracias a Dios, no está sujeto a ninguna iglesia. Aló. Por muy antigua que sea, como la iglesia católica, romana, ni la iglesia evangélica es dueña del reino. Nadie es dueño de Dios. Dígame, ¿quién es dueño de Dios aquí, hermano? Y espero que me entiendan lo que les estoy diciendo. Es cierto que Dios quiere que tú seas de Él y que Él sea tuyo. Y yo no me estoy refiriendo a eso. Estoy
refiriéndome a quererse abrogar, ser dueño de tal o cual cosa del reino de Dios. El reino de Dios le pertenece a Dios. De hecho, Él es el rey del reino de Dios, aunque esto parezca evidente. Entonces, me llama la atención de que al principio había dicho de que todo se resume en un reino de las luces, que corresponde al reino de los cielos, o un reino de las tinieblas que corresponde al reino de Satanás. Y algo que me llama grandemente la atención es que nuestro Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, usted lo busca después, porque también es bueno que leamos la Biblia en la casa. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús nos enseña a orar, miren, lo primero que Jesús nos enseña a pedir es el reino. Aló, hermano. El reino de Dios. Honestamente, hermano, póngase la mano en el corazón espiritualmente. Póngase la mano en el corazón y contéstese usted mismo si su prioridad en la oración son las cosas del reino. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Pongámonos en el corazón, porque este mensaje tiene que tener un objetivo. Si la prioridad de nuestros pensamientos son las cosas del reino de Dios, y esto no tiene nada que ver con que seas ministro, seas pastor, seas evangelista, no tiene nada que ver con eso, porque Jesús enseñó bien claro que no era para pastores o para apóstoles o para evangelistas. Dice, cuando oréis, orad así. La primera parte, usted sabe que tiene que ver con la exaltación de Dios. La primera parte del Padre Nuestro tiene que ver con la adoración a Dios. Pero lo primero con la cual Jesús nos lleva a pedir es pedir el reino de Dios. Aló. Yo no sé, hermanos, ahorita voy a explicar todas estas cosas, pero hay que pedir el reino, hermano. Muchos dirán, perdone que toque estos temas, hermano, pero con estos temas, si no se tocan, allá afuera sí se lo van a tocar y usted no va a tener que responder, hermanos. El domingo anterior habíamos dicho que había que trabajar con la gracia, había que trabajar por la salvación, no para ser salvos. De igual manera, hay que pedir el reino de Dios. Y es el mensaje de hoy. Por eso le llamé al mensaje de hoy, venga tu reino. Espero que este mensaje le revolucione y que de aquí en adelante empecemos a redireccionar toda nuestra oración y empecemos a enfocarnos verdaderamente, le digo a la iglesia de Jesucristo, a las cosas del reino de Dios. Alguien le aplaude a Dios por esto, hermano. Miren, creo que el enfoque desenfocado de la iglesia actual, usted sabe qué es: pedir un carro, una casa, una suegra, una beca, y al final de año sacar un balance. Y si estamos pidiendo esto, mi amado hermano, quiere decir que nuestra oración ha sido bien diabólica. Aló. ¿Está malo pedir? Por supuesto que no. Jesús aún nos hablaba del pan, pero también involucra el pan espiritual. Pero por supuesto es el pan físico. Aún Jesús en otro pasaje nos dice que no nos preocupemos por el vestir, el dinero, tantas cosas, ¿verdad?, que nos embargan y nos copan la vida. Nos absorben las energías, hermanos, pensando en el trabajo, pensando en lo material. Nos absorbe el tiempo, nos absorbe energías, nos absorbe fuerzas, hermanos. ¿O me va a decir usted que no, que la preocupación económica no absorbe fuerzas? Los ángeles me dicen amén. Lo económico distrae. La preocupación económica embarga. ¿O no, Oscar?
yo mismo. Creo que es la generalidad, ¿verdad? Lo económico nos embarga. Por ponerle un ejemplo, la gente que le debe el pagadiario, hermanos, creo que vayamos a ese punto de, en lo posible, organizar nuestra economía. A veces aguantarse o cambiar un mes de dieta vale la pena con tal de no estar fiando en la tienda. Hagamos ese esfuerzo, hermano. Como dijo mi hermano Alexander, que sacaba la tarjeta Visa Marlboro y no sabemos lo que nos anotan. A fin de cuentas, todas estas cosas, hermanos, creo que Dios nos está enseñando con cada cosa que a nosotros nos pasa. Nada puede estar por encima del reino. Algo que Dios permite que nos suceda es por algo. Dios no lo quiere, pero estoy seguro que si Dios lo permitió es por algo. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Lo más grande, hermanos, en la cual nos debemos enfocar es en el reino de Dios. Es en las cosas del reino de Dios. Y esto implica pedirlo. Esto implica anhelarlo, hermanos. Esto implica que el reino de Dios tiene que ser lo primero. Yo no creo que si Jesús en Mateo 6 dice, vosotros pues oraréis así, y la retahíla que hemos rezado, junto con las Ave Marías y los rosarios, que eso no sirve para nada, y los Padres Nuestros que le añadimos de manera mecánica. Cuando lo que Jesús nos ha estado enseñando por siglos es principios en el Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro. Y a mí sí que me asombra que lo primero que nos enseña a pedir Jesús es el reino. Oiga, pedir el reino, se ha preguntado, de pronto usted no lo está relacionando ahora. De pronto usted ni siquiera se ha cuestionado ahora. ¿Cómo así que ahora debemos pedir el reino? El reino. Vea, hermanos, si Jesús prometió el reino, que pidiéramos el reino, es por algo. Y yo no creo que esto sea casualidad, accidente literario, que aquí esté de primero, venga tu reino, venga tu reino. Esto no es casualidad. Es decir, que si Jesús nos está enseñando que venga el reino de Dios a nosotros, pidiéndolo en oración, y ahora lo voy a explicar, quiere decir que debe ser lo primero. ¿Cuántos me dicen ayayay en esta noche? Miren, es fácil demostrar que el reino de Dios no es primero, porque congregarse es parte del reino. ¿Y cuántas veces no tenemos una excusa? La iglesia evangélica. Aló. Congregarse es parte del reino. ¿Y cómo es que le estamos pidiendo venga tu reino? Y al rey que le estamos pidiendo venga tu reino, no le obedecemos. Cójame ese trompo en la uña. Dígame, hermanos, que hoy tenemos que depurar la excusitis en la iglesia. Y la excusitis hay que mandarla para el excusado. Aló. Jesús habló de letrina, hermano. Las excusas hay que mandarlas, porque estamos demostrando que realmente es nuestra prioridad. Y cada uno tendrá su excusa. El blower, me duele el cabello, no me he pintado, el labial no lo encuentro, no tengo con quién dejar la mascota. Y cada uno tendrá una excusa. ¿Ustedes creen, hermanos, que si le presentamos esa excusa ante Dios, serán válidas? Le quiero poner de ejemplo esta excusa. A veces manejamos más lo carnal que lo espiritual. Y le pongo este ejemplo. ¿Qué hace usted cuando le agarra un dolor de estómago en la calle? Aló. En la calle. Jairo. En la mototaxi. Tú lo manejas. Lo manejas bien. Usted sabe los síntomas. Empiezas a sudar frío. Quieres llegar rápido a la casa. O sea, manejamos este tipo de cosas, pero no manejamos todos los embates del enemigo para hacer que el reino de Dios sea primero.
y nos reímos, y si nos encontramos con algún amigo, hasta luego, y no nos demoramos y seguimos nuestra marcha. Oiga, dígame si la iglesia de Cristo realmente nosotros estamos dando muestras de pertenecer al reino de Dios. Porque pertenecemos al reino. Estamos perteneciendo al reino. Tenemos más de una ciudadanía. La ciudadanía física, que realmente se va a acabar. Pero tenemos una ciudadanía más grande, que es la ciudadanía del reino de los cielos. Yo no sé cuántos están recibiendo este mensaje, pero le oro a Dios, hermanos, porque a falta del reino de Dios, todas las demás cosas faltarán en nuestra vida. Somos los más esforzados para el trabajo, para lo laboral, para lo secular, pero hermanos, daremos cuenta ante el tribunal de Cristo. Daremos cuenta ante el tribunal de Cristo. Y esto no se trata de ser salvo o no. O sea, después que eres salvo, porque los que estaremos en el tribunal de Cristo seremos los salvos, los únicamente los salvos. Así que yo creo, hermano, más allá de tener un temor humano, carnal, acerca de qué nos puede preguntar Jesús, nadie se va a saltar el tribunal de Cristo, absolutamente nadie. Y yo no creo que haya alguien que pase incólume en el tribunal de Cristo. Nadie sabe literalmente cómo va a ser, hay especulaciones, la gente habla y esto, pero de cierto que todos daremos cuenta ante el tribunal de Cristo. Miremos en esta noche, hermanos, qué tanto es primero el reino de Dios. De hecho, que eso es lo que va a quedar. El reino de Dios es lo que va a quedar, porque el reino de Dios es eterno. ¿Cuántos le aplauden a Dios por esto, hermano? Miren, algún día Dios va a restablecer la humanidad. Esta tierra no tenemos idea de cómo va a quedar. Acuérdese que en el libro del Apocalipsis vienen tantos juicios de Dios sobre la tierra, que esta tierra quedará tan maltrecha, que a Dios no le tocará otra opción que hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y eso Dios lo hará en un santiamén. Ahora mismo el reino de Dios está entre nosotros, pero está de una manera parcial, de una manera temporal, el reino de Dios. Y con esto no estoy diciendo que ahora el mundo será mejor y el mundo va a cambiar, pero sí quiero decirte que si la iglesia, que es parte del reino de Dios, y si la iglesia extiende el reino de Dios a través de la predicación del evangelio, yo creo que el reino de Dios debe sacar a más gente de la esclavitud de Satanás, con todas las cosas que Satanás les ha mandado, la brujería, la hechicería, el alcohol, la droga, para tenerlos esclavizados. Entonces, ¿cómo nosotros estuvimos en el reino de Satanás? A través de la idolatría, a través de pedirle a la Virgen, hermanos. Esto no es bíblico, hermanos, esto lo hace la religión. A través de pedirle a los santos estuvimos condenados. Yo le digo mis pecados, hermanos. Yo estaba igual de condenado con un alcohólico, hermanos. Y así estábamos todos nosotros en algún área. Gracias a Dios fuimos rescatados de las tinieblas a la luz admirable. O sea, pertenecíamos al reino de las tinieblas. Ahora, a través de la sangre, pertenecemos al reino de los cielos, hermanos. Pertenecemos al reino de Dios. Nadie aquí piense que el mundo va a ser mejor sembrando árboles. Y creo que hay que sembrar árboles. Con todo lo noble que pudieran ser las protestas sociales, el mundo no será mejor a punta de protestas sociales. ¿Alguien me está siguiendo, hermanos? El mundo no será mejor, aunque la iglesia salga a marchar en contra del homosexualismo. El mundo no será mejor con esas marchas, ni sacando leyes excelentes que beneficien lo laboral. Y con todo,
lo que hay que propender por un sistema más justo, el mundo no será mejor por activismo social, por activismo político, por estar haciendo buenas obras, porque este mundo entrará en franca decadencia. La única manera que este mundo cambie radicalmente es que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores a establecer un reino milenial, y de ahí en adelante el reino que nunca acabará, y es la vida eterna con Dios. Alguien le aplauda a Dios con esto, hermano. Fíjense, hermanos, si no tendríamos que replantear nuestra vida, estoy hablando de vida. Fíjense si no tendríamos que replantear nuestra vida cristiana. O sea, a invertirle más a las cosas que van a quedar. Al mundo venidero es lo que va a quedar, las cosas eternas. Y con más razón debemos estar esforzándonos cada día para agradar a Dios. Este mundo está en crisis, hermano, totalmente. Está en crisis. Ahí lo demostró Colombia en estos días. La venida del Papa, lo que ha traído lastimosamente es más idolatría a la Virgen de Chiquinquirá. Entonces, sobre Colombia debemos pedirle a Dios: Señor, venga a tu reino. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? No se disperse, hermano. Sobre esta nación es que debemos pedirle: Señor, Colombia está en crisis, la corrupción está rampante en todas las esferas del Estado. Por eso es que debemos pedirle, la iglesia es la única que puede pedirle a Dios: venga a tu reino. ¿Ah? Venga a tu reino sobre una nación. Con todo, Colombia no será enteramente cristiana. Oiga, hermano, pero qué gran alegría para el cielo es llevarnos en la bolsa, en una bolsa más grande, a miles y miles y millones de almas que le pertenecerán a Jesucristo. ¿Ustedes creen que la iglesia actual, y estoy hablando de esta iglesia, nos incluimos aquí? ¿Ustedes creen que nosotros, honestamente hablando, y usted le responderá a Dios: Señor, mi prioridad es que venga tu reino? Si no le pedimos a Dios, hermanos, vamos a tener a un país más hundido en las tinieblas. Vamos a tener aquí cercano muertes, prostitución, brujería, aquí a la vuelta de la esquina. Y de hecho que lo está, que lo hay. ¿Cómo vamos allá a sacar a esa gente del reino de Dios si la gente, la misma iglesia de Jesucristo, que dice ser agentes del reino de Dios, no pide que venga el reino sobre nosotros mismos? Esto es algo que tenemos que anhelar, hermanos. Algo que tenemos que anhelar. Hay más esfuerzo para lo secular, pero no hay más esfuerzo para lo que Dios está determinando que nosotros hagamos. Hay cosas que no se van a soltar en nuestra casa si no le pedimos a Dios que venga su reino. Y no solamente es en lo espiritual. Cuando el reino de Dios viene, también toca lo material y las cosas cambian. ¿Aló? ¿O acaso creemos que Dios no hace distinción entre los egipcios y el pueblo de Él? Y aunque haya necesidad en ambos pueblos, siempre habrá distinción entre un hijo de Dios y un egipcio y un filisteo. Yo quisiera pedirles, hermanos, de todo corazón, que cambiáramos los patrones espirituales por los patrones correctos. Yo creo que muy pocos en la iglesia están pidiendo el reino. Cuando hablo de esto, estoy hablando de un sinnúmero de cosas. La presencia de Dios sobre tu vida para que ganemos almas, que con una sola predicación 3,000 o 5,000 se conviertan. Miren, Pablo pedía que oraran por él para que su predicación fuera efectiva. Y sin que alce la mano, ¿cuántos oran por este siervo para que esta predicación sea efectiva?
Y no levante la mano. ¿Cuántos antes de venirse el domingo a sus casas hacen una oración? Padre, utiliza al pastor para que tu palabra corra y sea glorificada. ¿Cuántos lo hacen, hermanos? Entonces no estamos pidiendo el reino de Dios. ¿Cuántos están buscando más a Dios en oración? El reino de Dios no es para gente que no ora. Bájate de esa nube si tú crees eso. El reino de Dios no es para gente esforzada ni valiente. Olvídate. El reino de Dios no es para gente que no lo desea con intensidad. No es para gente que no tiene una negación. Hay promesas. La mayoría de las promesas son condicionales en la Biblia. La mayoría. Ahora, ¿qué tal? Nosotros pretendiendo a Dios reclamar sus promesas si no nos rendimos a su reino. Las promesas y las bendiciones, hermanos, son para arrebatarlas. A algunos no les gusta esta expresión, arrebatar. Hay bendiciones que se arrebatan con oración. Estoy hablando con oración. No es porque te la merezcas, es porque la peleamos en oración primeramente. Hay promesas de Dios que no vendrán si no las arrebatamos en humillación y con oración. Y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y ora y buscare mi rostro y se apartare de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos una promesa. Perdonaré su pecado, otra promesa, y sanaré su tierra, otra promesa. Entonces, ¿cómo vamos a pedirle a Dios que sane nuestra tierra si primero no nos esforzamos en oración para que Dios tenga misericordia, para llevar el evangelio a una nación, a Colombia, a un barrio, a una ciudad? Eso es venga tu reino, hermanos. Esa debe ser nuestra prioridad, el reino de Dios. Miren, hermanos, Dios se mueve por principios, hermanos. ¿Cuántos creen esto? ¿Saben dónde están los principios y las leyes y los estatutos de Dios? Están en su palabra. Y Dios no va a contrariar nada, a hacer nada en contra de su voluntad perfecta, por mucho que el cristiano esté llorando como una niña. Y perdone que le sea y le hable de esta manera, porque si fuera por sentimentalismo evangélico, ya África ha debido de dejar de tener hambre. Aló. ¿Y por qué no viene comida? Porque no se vuelven a Dios, porque están adorando naciones paganas, ídolos paganos. Entonces Dios no se va a mover por tu carita de yo no fui. Dios se mueve con lo que Él ha establecido en su reino, y la norma de Dios está en su palabra, así de sencillo. Miren, yo creo, hermanos, que debiéramos ser más temerosos, así sea al mencionar el nombre de Dios. Creemos que Dios es cualquier cosa, y que Dios está en todas partes, sí, su omnipresencia, sí. Pero hay lugares donde Dios no está, hermano. Su presencia de santidad no está en todas partes. A eso me refiero. La iglesia es la encargada de orarle a Dios: venga tu reino, venga tu reino. Si no oramos así, las cosas no vendrán por añadidura. Aló. ¿Sí estamos encajando el mensaje ahora? ¿Y sobre qué es lo que más nos preocupamos? Las añadiduras, el trabajo, la suegra, lo económico, tantas cosas, ¿verdad? Y miren, esa no es la prioridad de Dios. Y en las iglesias, desde los púlpitos, se está enseñando a que la iglesia se vuelva codiciosa, materialista. Y estamos pidiendo cosas materiales antes de que venga el reino de Dios. La gente creerá ahorita en pocos meses que celebrando la Navidad viene el reino de Dios. Y la gente hará novenas.
Y ahí no está el reino de Dios. Y ahí no está Dios y no va a estar. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en fantasías, en cosas que no sirven para absolutamente nada. Dios lo que más mira es el corazón. Y el reino de Dios es para la gente que tiene hambre y sed. Usted lo dirá de justicia, pero hoy diré: bienaventurados los que tienen hambre y sed del reino de Dios, porque de ellos serán saciados. Ese amén no sé de qué es, si es de hambre o no de hambre. Así funciona esto, hermanos. Esto no se trata de decirle Dios sabrá. Vea, hermano, antes de que usted saque alguna excusa por las cosas de Dios, usted primero preséntesela a Dios. Dice: Señor, esta excusa es válida. Ante los hombres será válida, pero ante Dios, hermanos, podemos hoy revisarnos en esta noche. ¿Por qué no tenemos reparo en ser diligentes en la universidad, en el colegio, en el trabajo? Pero ¿por qué nos cuesta tanta diligencia en lo espiritual, en las cosas de Dios? ¿Sabe la sencilla respuesta? Porque no hay hambre por el reino de Dios. Aunque usted me diga lo contrario, me lo tendrá que demostrar con obras. No hay hambre por el reino de Dios. La iglesia se está convirtiendo en algo mecánico. No nos distraigamos, alguien que revise nomás y ya. Nos estamos convirtiendo en algo mecánico. Estoy hablando de la misma iglesia evangélica, hermanos. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque no hay hambre por el reino de Dios. Ayúdenme con los niños, por favor. No hay hambre por el reino de Dios. Y quiero decirles en esta noche algunas características del reino de Dios. Características. Número 1, vayamos al Evangelio de Mateo. No nos distraigamos, hermanos, por favor, ayúdenme con los niños. Evangelio de Mateo, capítulo 3. Qué bueno, ¿verdad? Que antes de ir a cualquier lugar, se lo preguntemos a Dios, hermano. Una persona que haga eso, es que Dios lo está gobernando. Dios, o sea, su gobierno viene, el gobierno de Dios es el reinado de Dios sobre nosotros. Ya yo no me voy a pertenecer, ya yo no hago lo que me da la gana. Primero el reino de Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Señor, ¿quieres que estudie esto? Señor, ¿quieres que haga este viaje? Señor, la persona esa con la cual yo me estoy interesando, ¿es tu voluntad? Dios se agrada de eso. Y te puede decir Dios sí o te puede decir Dios no. Porque eso hace parte del reino de Dios. Mire la primera característica del reino de Dios, número 1. La primera característica del reino de Dios tiene un llamado a despertarse. Y nadie se puede despertar a favor del reino de Dios si no se arrepiente. Lo primero que Juan el Bautista predicó, lo primero que Jesús nuestro Señor predicó, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo predicó, lo primero fue: arrepiéntanse. O sea, el reino de Dios, con esto estoy diciendo que tiene un mensaje. Y el mensaje del reino se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambiar de mente. O sea, si Dios dice que idolatrar y pedirle a la Virgen es pecado, nosotros tenemos que alinearnos a eso que dice Dios. Arrepentirse es eso, cambiar de mente. Pero con respecto al pecado, a lo que Dios llama pecado, entonces hay que llamarlo pecado. Esto implica una decisión de dejarlo atrás, de apartarse de las malas amistades. Miren, quizás esto les parezca exagerado. Y le estoy hablando al pueblo de Dios. Facebook se está llevando a mucha gente al infierno. Aunque me quiera tildar de religioso, Facebook se está llevando a mucha gente al infierno. Al igual que las novelas. Y de cuanta red inmunda social. Porque la iglesia cree que esto es un juego.
y están perdiendo horas y horas a la semana. Y si usted pierde horas y horas en la semana, usted no tiene hambre por el reino de Dios. Ya si sea cualquier cosa, jugando, descargando jueguitos, viendo las fotos de Instagram, y la gente no se está dando cuenta que el diablo los está enfriando. Están dejando de orar. A mí me gustaría que aquí pasara un valiente. Hoy, ahora, me gustaría que pasara un valiente o una valiente que no está orando y me dijera por qué ha dejado de orar. Es que no es culpa de Dios. No es culpa del pastor. Porque Jesús entonces tiene que decir, busquen el reino de Dios. Búsquenlo. Búsquenlo. En el WhatsApp, en Facebook, en las redes sociales, vamos a buscar el reino de Dios. Olvidation. Todas estas cosas lo que van a traer más enfriamiento espiritual. Enfriamiento. ¿Y sabe lo que son las lámparas de las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes insensatas, esas 5 lámparas representan la falta de una vida devocional. No estoy vigilante, nada me alumbra, la palabra la puse a un lado y el aceite del Espíritu Santo ni me descuidé y no me importó. Esas serán las conclusiones para la gente que ha dejado de orar. Hemos puesto de prioridad otras cosas, y perdone, y no es contra nadie, pero ¿cuántas veces no nos pone a un lado un baby shower, un cumpleaños, cuando con más razón debiéramos de estar en la iglesia? Señor, me pasó un año más de vida y de aquí en adelante va otro año, y aquí me estoy comiendo la torta contigo, Señor, de tu palabra. Porque son boberías. Y ahorita viene el cristiano que se enfría por él. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Y estas cosas, escucharlas chocan porque no nos hemos apartado del espíritu navideño. Sí, tienes razón, es espíritu navideño y no es espíritu del reino. Del reino. Esto es gasto, la gente se mete en gastar y gastar y gastar. Y que tengo que estrenar, y el arbolito vamos a comprar nuevo porque ya se puso viejo. ¿Para qué vamos a gastar cosas en lo que no es pan? ¿Para qué? ¿No lo dice la Biblia acaso? Entonces la Biblia, la primera característica es despiértate, arrepiéntete, dígale despiértate. Al hermano, hay gente que hasta se duerme en la iglesia. Se duermen y le echan la culpa al pastor. ¿Ah? Yo no sabía que tenía el don de, ¿cómo se llama ese? Morfeo. No me eche la culpa, no la voy a aceptar, hermano, no la voy a aceptar. Después hay gente, el ambiente estaba pesado. No, tú eres el que estabas pesado. Pastor, no me está llegando su palabra, tú eres el que estás pesado. Dios mío. En el trabajo no nos dormimos. Aló, no nos dormimos porque nos echan. Nos echan. Pero en la iglesia nos dormimos. ¿Sí ven? Que en esas pequeñas cosas, ¿dónde está la prioridad del reino? Número 2. Característica del reino. Número 1. El apóstol, Juan le dice, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, nos despierta el reino, nos tiene que despertar. Número 2. El reino tiene un mensaje de juicio. Aló. Oye, es que no nos gusta. Y pastor siempre predica de eso, pero ¿yo qué puedo hacer si eso está en la Biblia, hermanos? Algunos han limitado y es parte de lo que tiene el reino. El reino sí tiene bendiciones, sí. Materiales, sí. Y no lo niego, sí. Trabajos hay en el cielo muchos. No bajan porque no lo piden la gente. Si alguien está enfermo de los riñones, hay bastantes riñones en el cielo. ¿Cuántos lo reciben? ¿En serio? Si alguien tiene problemas de salud, en el cielo está la solución.
Entonces, el reino de los cielos tiene un mensaje de juicio, porque fíjate que Juan le dice a los discípulos al final, versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era, la iglesia. ¿Sabe lo que es el aventador? Era como una, o es como una gran, no sé, palangana, donde tiene unos huequitos, y cada vez que se aventa, la brisa se lleva la cizaña, la hierba que no sirve, y nomás queda el trigo. Y dice, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Número 2, el mensaje del reino tiene el reino de Dios tiene un mensaje de juicio. Miren, y aquí no hay favoritos, porque a quienes Jesús les dice esto es a los discípulos. Perdón, Juan le dice a los discípulos. Y Juan, me gusta lo que dice Juan, porque Juan en el versículo 10 le dice a los discípulos, a los fariseos, versículo 9, hagan frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, iban al bautismo de Juan sin cambiar por dentro. El bautismo de Juan lo que representaba era el arrepentimiento, pero también tenían que demostrarlo. Y los fariseos se estaban quedando en la demostración exterior. Y como eran religiosos que venían de Abraham, Juan el Bautista les dice, ni crean que les va a servir delante de los ojos de Dios que ustedes digan a Abraham tenemos por padre, porque Dios nos tiene favoritos. Aló, hermanos, ¿me están siguiendo? Cuán delicado es el reino de Dios. Y hemos convertido el reino en la misa cristiana evangélica. Y vengo cuando me da la gana, no eres del reino, no eres del reino. No sé de qué reino eres, pero no eres del reino de Dios. Obras cuando te da la gana, no eres del reino de Dios, de otro reino. Vives tu vida como te da la gana, no eres del reino de Dios. Esto se trata del reino de Dios, no se trata de religiosidad. No tenemos necesidad para ser sacerdotes de tener un hábito de cura o de monja o una sotana. No hay requerimiento bíblico para usar el ropaje del Antiguo Testamento. El reino de Dios es justicia, es gozo, es amor en el espíritu, libertad en el espíritu. Mucho menos vamos a checar ahora cómo usted debe vestirse, pero sí al menos la Biblia nos dice con decoro, con pudor y modestia para siempre y para siempre. Estar enchutando cosas exteriores, es más, a Dios le desagrada lo exterior si no va acompañado con una actitud correcta en lo interior. Eso fue la pelea con los fariseos, hermano. Yo aquí no estoy inventando nada. Eso fue la eterna pelea de Jesús con los fariseos. Me lavo las manos para cumplir y parecer justo. Y oro para ser visto de los hombres. Y ayuno, no me lavo la cara, ni me afeito, ni me echo perfume, para ser visto de los hombres y que digan que ayuna. Y doy limosna para ser visto de los hombres. A Dios le aborrece la actitud exterior. A Dios le aborrece cuando lo que prima es lo exterior. Esto hace parte del reino. Y cuando le pedimos a Dios, venga tu reino, le estamos diciendo, Señor, que hay un cambio primero en lo interior antes que en lo exterior. Dios es el que pesa los corazones. Dios sabe la motivación por la cual viniste. Dios sabe ahora cómo estás espiritualmente. Dios lo sabe. Y Dios hoy te está haciendo un llamado a que tengas frutos dignos de arrepentimiento. Y de nada te va a valer que le digas a Dios, ya yo soy bautizada. Abraham tenemos por padre. Oro en lengua, me leí toda la Biblia. Eso a Dios no le sirve de nada si por dentro tenemos un corazón podrido. Dios mío, bastante que va a necesitar Colombia la oración de la iglesia. Hermanos, si usted recibe este mensaje y de aquí en adelante su oración es, Señor, venga a tu reino, hermanos, habremos ganado algo.
porque el cielo está demandando las oraciones de la iglesia. Me decía mi esposa, yo no vi esa noticia, pero yo le creo a mi esposa, de que la policía estaba asombrada de que no hubo problemas el domingo aquí en Cartagena, allá el jueves en Medellín, en Bogotá, todo era un remanso de paz. ¿Y qué? ¿Y después qué? Claro, ley seca, no buses, no nada, ni moto. Eso no cambia. ¿Cambió Colombia? Y no va a cambiar. Antes será hundida y no lo aceptaremos, que la patrona de Colombia es la Virgen de Chiquinquirá, porque el Rey de Reyes, el patrón de Colombia, se llama Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Venga tu reino. Cuando le predicas a alguien que tenga la idolatría de la Virgen y cambia, eso es pedirle a Dios, venga tu reino. No es solamente una frase, es un cambio en el corazón. Número 3, ¿qué implica que venga el reino? Mateo 6:33, usted sabe ese versículo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Sabe por qué a veces la gente tiene problemas para orar? Y no es el diablo que te hace la guerra. Es que hay que tener la prioridad del reino. ¿Usted qué haría si usted fuera el ministro de la Defensa o el ministro de Hacienda y el presidente lo llama? Usted fuera. Y usted lo que está haciendo lo deja. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen la prioridad de un gobierno terrenal. Y lo que diga el presidente. ¿Dónde está la prioridad en la iglesia? ¿Por qué nos cuesta congregarnos? Sencillamente, estoy hablando de que esto se vuelva algo rutinario. Habrán excepciones, ¿verdad? Por algún imprevisto. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que esto se vuelva rutinario. ¿Sabes por qué? Porque no hay la prioridad del reino. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Primeramente. Creo que usted antes de irse a trabajar debe orar. Antes de meterse a Facebook debe orar. Y seguro que no demorará mucho. Antes de salir al colegio debe orar. Eso hace parte del reino. Nadie nos tiene que empujar a orar. Nadie nos tendría que empujar a congregarnos, hermano. Nadie nos tendría que escuchar las excusas por la falta de que el reino de Dios sea segundo. Primero dele las excusas a Dios. Presénteselas a Dios. Presénteselas. Díganme, ¿qué tal, hermano? ¿Se ha puesto a pensar usted que hacen más de 2000 años, a las 3 de la tarde, a la hora que se sacrificaban los corderos, qué tal que Jesús le hubiera dicho al Padre, Señor, hoy estoy cansado, vamos a dejar el sacrificio para mañana? ¿Aló? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando, hermano? ¿Usted qué pensaría hoy no tuviéramos vida eterna? ¿Que me duele el estómago? La cabeza, la uña. Oiga, hermano, yo creo que no hemos puesto en la balanza el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hagan de cuenta, Jesús automáticamente hubiera desobedecido y el Padre lo hubiera puesto aparte. Y ahí sí el Padre le hubiera dicho a Jesús, ya en ti no tengo complacencia porque me desobedeciste. Eso es tener la prioridad del reino. El que tiene prioridad del reino se congrega, evangeliza en el trabajo, evangeliza en la calle, evangeliza en todo lugar. El que tiene prioridad del reino sabe que tiene que ayunar. Ese tiene que ser prioridad en usted también. Que haya libertad, que no sea algo impuesto. Número 4. Solamente se accede al reino a través del nuevo nacimiento, hermanos. Usted sabe lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que le era necesario nacer de nuevo.
si no nacía de nuevo, no ni entraba ni veía las cosas del reino. Le dice esas dos cosas: ni entraréis ni veréis el reino de Dios. ¿Sabe lo que es nacer de nuevo? Es una obra que hace el Espíritu Santo a través de la palabra. Y así como el nuevo nacido, un bebé que nace come, ¿cierto? Pero come un alimento especial. El nuevo nacimiento involucra que te alimentes de la palabra. Los bebés no saben caminar, pero cuando empiezan a caminar, primeramente gatean. Es decir, tienen que empezar a tener un nuevo caminado. Esto es lo que implica el nuevo nacimiento. Los niños recién nacidos tienen que aprender a identificar el oído, la vista. Esto implica el nuevo nacimiento. ¿Y por qué la iglesia ha desmejorado la vista, hermano? ¿Por qué a la iglesia no le da vergüenza decir una mentira, una vulgaridad? ¿Por qué la iglesia dejó de hablar bien, dejó de hablar las palabras de Dios por hablar las palabras humanas? Entonces estamos dando muestra de que el reino de Dios ya no es primero, hermanos. ¿Cuánta contaminación no recibimos a diario por las novelas? Por hermanos que hablan rajados y hablan pestes del pastor, de la iglesia. ¿Qué vas a esperar, hermano? ¿Qué vas a esperar? ¿Que te sientas bien en la iglesia? Y no me eches la culpa a mí. Es él que dice que es tu hermano y habla pestes de la iglesia. Porque ponemos la prioridad nuestra antes del reino. Número 5. El reino de Dios tiene estatutos. Estatutos. Y lo tiene usted en sus manos. O sea, cita bíblica desde Génesis a Apocalipsis. El reino de Dios tiene estatutos, leyes. Por eso les dije al principio que Dios solamente se mueve con base en sus estatutos. Puedes orar 50 años sin tener fe y Dios no te dará nada, aunque sea la voluntad de Dios. ¿Aló? ¿Aló? Porque Dios se mueve con sus principios y en la voluntad de Dios. Y de nada te va a servir que en la página 777, busque la página 777 un minutico, ahí en su Biblia, no importa qué Biblia tenga. De nada te va a servir que en la página, ya la encontró. De nada te va a servir que en la página 777 tengas un chance de lotería ahí. De nada. Porque a la gente le gusta es la buena suerte. Yo no sé, a mí me salió el Salmo 85. Léalo usted allá a ver si le sirve. ¿Cuánta gente tiene un chance ahí? A ver, mírele ahí al lado. Una estampita, a ver. Eso no sirve. Porque Dios se basa en su palabra. Dios no cambia. Dios no cambia. Hay cosas, hermano, vea, que están pasando a nivel delante de nuestros ojos y no se están dando cuenta. En esta semana leí una noticia que los mismos científicos están asombrados de que nunca habían visto de que en el Caribe se alinearan 3 huracanes: Katia, Irma y el viejo José. Yo tengo mis conclusiones, hermano, y no se las voy a decir, pero usted saque la suya. Si es atmosférico, es su decisión. Por ahí veo otra cosa y no lo voy a decir porque eso hace parte del reino. Y a los discípulos les he dado a conocer los misterios en parábolas. Dios mío, el que recibió ese mensaje ya sabe lo que estoy diciendo. Dios tiene estatutos. Dios jamás aceptará una relación con un filisteo incircunciso. Jamás. Una vez un hermano me dijo, hermano de años en el evangelio, le gustaba una hermana Dalila, filistea.
Vea, hermano, ¿sabe lo que me decía? Hermano, el amor no conoce religión. ¡Ay, ya! ¡Mira! Oye, ¿dónde está la palabra? Que nos dice, apártate, apártate, no tengas relaciones con yugo desigual. Es un peligro que te después a bautizar al niño, a bautizar. Y si lo bautiza, no lo presente, no lo presente. Miren toda la incompatibilidad que pueda haber. Vámonos. Hombre, no vayamos este domingo, vamos a ir a la misa del Papa. Pero queremos saber más que Dios. Con toda la puntería que hay que tener, hermano, a veces hay sorpresas dentro de cristianos. Sorpresas. Entonces hay que tener la prioridad del reino para que la añadidura de nuestra esposa o de nuestro esposo esté bien con Dios y sea el de la voluntad de Dios, que ella te ayude a orar y que él te ayude a orar, y que él te apoye en el reino y que ella te apoye en el reino. Aló. Después no andemos con ayayay, hermanos. Tenemos que tener la prioridad del reino, hermanos. Si no, las cosas se te van a atrasar, y también lo digo para mí, o se me van a atrasar. Es cierto que hay pruebas, Dios permite las pruebas, pero todo el tiempo, hermanos, tiene que haber un descanso. El rey David tenía guerra, pero también tenía tiempo de descanso. Las cosas se atrasarán si no hay la prioridad del reino. Hay gente que funciona con las goticas de la bendición de Dios ahí. Un trabajo, gloria a Dios, trabajo. Y ahí te tienen esclavizado. Ni te congregas, ni oras, y has perdido la prioridad del reino de Dios. Porque el reino de Dios tiene que ser primero. Termino con esto, ya hablé de la ritualidad externa. No va a salvar nada, nada salvará, nada ayudará a salvar si primero no revisamos los de adentro. Número 7. La última característica de tener la prioridad del reino es que el reino de Dios, Mateo 11, versículo 12. Mateo 11, 12. El reino de los cielos tiene un carácter violento, agresivo. El reino de los cielos tiene un carácter violento. Porque desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué dice al final en su Biblia? Y los violentos, diga conmigo, y los violentos lo arrebatan. Hay cosas que el diablo nos tiene. Escucha, hay cosas que el diablo nos tiene que no serán arrebatadas hasta que tengamos un carácter violento. Estoy hablando de hacer violencia en oración, de tener la determinación de quedarnos a orar, de sostener la oración hasta que Dios responda, hasta que el diablo suelte lo que nos tiene. Eso es carácter violento. ¿Cuánta gente no empieza a orar 1, 2, 3 días, 4 días, una semana, digamos así, y después, Señor, tú sabrás, mándame lo que sea, hasta un bagre lo cojo? ¿Por qué no sostenemos la oración, hermanos? Hay cosas que Dios no soltará, Dios no va a soltar, el diablo no soltará, ni porque seamos cristianos, hermanos. Hay cosas que se tendrán que pelear en oración. Por eso, antes que usted diga, yo quiero que usted reflexione en esto que le voy a decir en amor. Antes que usted mismo se invente una excusa, yo quisiera que tú te preguntaras, Señor, esta excusa que voy a sacar está reflejando mi carácter violento en el reino, y creo que vas a tomar otra decisión a favor del reino. No creo que el cristiano sea el que tenga que decir, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo, me da miedo, esto, aquello, allá que lo hagan los otros. Esto requiere un carácter violento. Vea, vienen ataques terribles de las tinieblas. ¿Cuántos han experimentado ataques de las tinieblas, hermano? Porque has aguantado, hermanos. No es porque por tu carita de yo no fui.
¿Sabes por qué has aguantado a las tinieblas? Primero, por la gracia de Dios. Y segundo, yo creo que de alguna manera has debido orar. Y Dios coge esa oración y la agarra. Pero hermano, si la Biblia me dice que resistid al diablo y él huirá de vosotros, es por algo. Porque vienen ataques, hermanos, y el reino de los cielos no es para la gente, perdone esta expresión, lo dije allá en la bodega del horno de fuego de prueba, me cogieron más rabia, no importa. El reino de Dios no es para cobardes. Revisémonos en esta noche. A Dios no le gustan los cobardes. Ahí estaba el pueblo de Israel. Dios levantó un David. Así está en la Biblia. En cada libro hay un valiente, al menos uno. Abraham, valiente. 75 años y no se creía viejo. ¿Cuánta gente aquí que se creía viejo? ¿Ah? Dios mío, 75 años. A Dios no le gusta ese tipo de gente, hermano. A Dios le gusta la gente que pelea. Yo creo que usted, el mensaje del miércoles anterior, los que vinieron, ahora sí están amalgamando el mensaje de hoy. Porque esta mujer sirofenicia se quedó allí hasta que Jesús respondiera. Oh mujer, qué grande es tu fe. Vamos a orar en esta noche, hermanos, pero que haya una grande determinación de que de verdad el reino de Dios sea primero, sea primero. Vamos a orar y póngase de pie y le damos un grande aplauso al Señor.